Libro primero. Historia de las ciencias ocultas. Frater Alastair. Por Audilibros Iniciáticos. Introducción. Por ocultismo entendemos el conjunto de enseñanzas que versan sobre las leyes de la naturaleza que la misma guarda celosamente. El ocultista es aquel que, conociendo lo que otros ignoran, se ha visto obligado por siglos a guardar secreto de sus conocimientos o pena de ser perseguido y ejecutado, pues los hombres siempre han temido lo que no entienden. El término ocultismo fue utilizado por primera vez por el cabalista y teurgo francés Eliphas Lévi, reemplazando el término esoterismo utilizado por Pitágoras en Grecia para designar esta misma sabiduría. Según Blavatsky, debería entenderse por ocultista aquel que domina dichas leyes de la naturaleza y no solo al que las conoce como solemos hacer frecuentemente. Es entonces el ocultista, un adepto, un maestro ascendido. La famosa maestra nos indica que existe una diferencia entre ciencias ocultas y ocultismo. La primera incluye todo tipo de práctica supersticiosa como la quiromancia o cualquier otro método de adivinación, el espiritismo o cualquier práctica que por causa de ser perseguida se ha ocultado. Mas el ocultista posee una sabiduría superior y no necesita de estas ciencias, pues su conocimiento es directo y de primera mano, sin que exista la necesidad de usar cartas o bola de cristal alguna. Sin embargo, esta es la opinión de una sola autora, pues en la práctica se suele hablar de ambas cosas como de una misma, y es común el que se llame ocultista al que cultive las ciencias ocultas o sea estudiante de algunas de estas. Mostraremos que la sabiduría oculta es una y universal, que ha existido en todas las épocas y pueblos, revestida por una religión exotérica, detrás de mitos y leyendas, y que ha llegado hasta nuestros días bajo diferentes formas y tradiciones. Comencemos diciendo que el ocultismo puede ser dividido en dos grandes periodos, el antiguo y el moderno. El periodo antiguo se basaba en tres grandes pilares: la práctica de la magia, la alquimia y la astrología. El moderno, influenciado por las ciencias naturales y la tecnología, desarrollando nuevas ramas y sistemas como la radiestesia, la parapsicología y la teosofía, entre otros. Así pues, las enseñanzas ocultas se han desarrollado bajo diferentes culturas y ambientes y se han visto influenciadas por ellas con el propósito de llegar más fácilmente al corazón de los pueblos, pues aunque esta sabiduría antigua fue mantenida en secreto, nunca fue planeado que siempre fuese así, sino que debido a las circunstancias de aquellos tiempos tuvo que tomar esta forma so pena que desapareciese. A esto se debe que el ocultismo se divida en varios sistemas, cada uno adaptado a un pueblo, a una época específica y a un tipo de mentalidad. Entre los diversos sistemas que existen podemos mencionar a la magia, la masonería, la teosofía, la gnosis, el rosacrucismo, la metafísica y otros tantos. Cada sistema posee su propia estructura y cosmovisión que pueden variar en los detalles debido al factor humano y a la falta de contacto que hubo por mucho tiempo entre una y otra escuela. Por lo tanto, los magos tienen un director a quien llaman Ipsissimus, la masonería a su gran maestre, la teosofía a su presidente, la gnosis a su perfectis, los rosacruces a su imperator y los metafísicos a sus instructores. Los sistemas pueden ser divididos a su vez en tradiciones, ritos y sectas. Los ritos a su vez se dividen en logias. En la magia encontramos tres divisiones: la pagana, la neopagana y la cabalística. Esta última puede ser dividida en magia ritual y magia enoquiana, las cuales a su vez se dividen en alta magia y magia práctica. La magia neopagana se divide en tradiciones como la céltica, la garneriana, la diánica, etc. La masonería similarmente se divide en ritos como el egipcio, el filosófico, el martinista, el astrológico, el escocés, etc. La teosofía la hay antigua y moderna, desarrollándose la primera en Grecia por Amonio Sakes y los neoplatónicos y la segunda en América por Madame Blavatsky. La gnosis se divide en sectas como los cátaros, los albingenses y los valentinianos. Los rosacruces se dividen en logias, fraternidades, hermandades, órdenes y sociedades.
La metafísica se divide en pagana y cristiana, platónica y conimendiana. Así pues, entre tanta división hay unidad, pues aunque estas escuelas o sistemas no estén de acuerdo en muchas cosas, todas mantienen intacto la senda hacia el adeptado. Un adepto es aquel que por intermedio de un maestro ascendido, uno que ha alcanzado la inmortalidad, recibe la divina sabiduría, teosofía, y sólo entonces debería ser llamado ocultista o conocedor de lo oculto. En otras palabras, estos sistemas o escuelas no son ni realmente esotéricas ni exotéricas, son, más bien, mesotéricas. Sus fundadores poseían la doctrina secreta y la enseñaron a sus discípulos, pero sus sucesores no lograron asimilar toda la doctrina y ésta quedó alterada aquí y allá. Mas la vía hacia los maestros jamás ha sido alterada, pues los instructores de estas escuelas la cuidan con gran esmero. Existe desde hace un tiempo para acá una confraternidad llamada FUDOSI, donde rosacruces, masones, martinistas y otros se han unido para proteger la autenticidad y veracidad de las mismas, para que no todo el que quiera pueda fundar una logia clandestina y autoproclamarse masón cuando en realidad no posee las doctrinas que estas escuelas han guardado durante milenios. De esta manera se evita el fraude tan común en la Edad Media, donde se embaucó a muchos aprovechándose de los intereses espirituales de los otros. Es evidente que no todo el mundo puede pertenecer a estas escuelas, pues el postulante es investigado y de no poseer un código de moral aceptable, de ser ateo o de tener intereses egoístas, su solicitud puede ser rechazada, y de ser aceptado el nuevo miembro puede ser expulsado en cualquier momento si falta al código de ética y moral de algunas de estas escuelas. La tradición. Existe en el ocultismo una serie de leyendas que narran lo acontecido en el planeta en la lejana época prehistórica. Estas leyendas no han sido absolutamente comprobadas por la ciencia porque narran la historia de la evolución del hombre en varios millones de años, y la ciencia oficial apenas tiene pruebas de la existencia del hombre hace 1.000.000 de años. Como quiera, estas leyendas tradicionales poseen un carácter universal, franqueando culturas, idiomas, ideologías religiosas, distancias y épocas, lo cual indudablemente nos conduce a pensar en que algo de verdad puede haber en ellas. Por otro lado, debido a lo vieja de estas leyendas, también podemos pensar que se les pueden haber añadido conceptos a la historia original como resultado del intento de algunos estudiosos esoteristas por conocer toda la verdad, de manera que pueden estar contaminadas con las opiniones y conclusiones equívocas de algunos esoteristas que hayan dado por cierto teoría que no lo era. Por esta razón pienso que estas historias deben ser consideradas como leyendas, aunque sin duda en los primitivos tiempos no lo eran. Es importante insistir en el hecho de que se carece de verdaderas fuentes históricas que nos verifiquen estos hechos, aunque sí existen escritos orientales y occidentales muy antiguos que coinciden en detalles como el nombre y la fecha en que desapareció el continente Atlante, por ejemplo. Es imposible para mí el narrar aquí todos los relatos o todos los detalles del mismo. Libros hay que ya han cumplido con este trabajo. El interés de este es el ubicar al estudiante en el tiempo y el espacio para que entienda el orden de sucesos con que ocurrieron las cosas con respecto a la historia tradicional del ocultismo. La tradición esotérica divide a la humanidad por razas. Una vez que estas razas lleguen a su fin, la humanidad pasará a un estado de evolución distinto al físico, uno más bien angelical. Hay 7 razas raíces en un esquema de evolución y actualmente estamos en la 5ª raza raíz. Cada una de ellas se han desarrollado en un continente, por lo cual han existido 4 continentes antes que el nuestro. Hasta ahora estos continentes han desaparecido cuando las razas han llegado al fin de su término evolutivo, excepto el primero que todavía existe, y el actual, claro está. El Primer Continente. El primer continente en existir quedaba localizado en el Polo Norte. Antes de que el eje terráqueo cambiara hace millones de años, su clima era primaveral. Sus habitantes son llamados la raza de los dioses porque podían andar y volar y se reproducían por brotes. Se trataba de una raza etérica que no poseía el cuerpo físico que tenemos hoy día, más cerca de los ángeles que de los hombres.
En la tradición tibetana este continente recibe el nombre de Shambhala y a veces se le nombra como la Isla Blanca. Este continente nunca se hundió sino que se convirtió en el actual desierto del Gobi. Segundo continente. Existió en el norte de Asia y es conocido en Occidente como Hiperbórea. El clima era tropical y con gran vegetación. Lo exterior de la primera raza vino a ser lo interior de la segunda. Sus miembros tenían formas filamentosas de brillantes colores semejantes a vegetales animales. Flotaban o se deslizaban en el espacio y emitían sonidos aflautados. Se reproducían por expansión y brote y por medio del sudor. Esta raza desarrolló el sentido del oído. Tercer continente. Continente existente en el Océano Atlántico hundido hace 8 millones de años. Su raza estaba constituida por tipos hermafroditas de alta estatura, frente deprimida, nariz chata, mandíbula saliente. En esta raza se desarrolla el órgano de la visión, constituido al principio por un solo ojo en el medio de la frente. En la primera subraza, cada raza se divide en 7 subrazas, se reproducían por el sudor, en la tercera y cuarta por huevos, produciendo seres hermafroditas al principio y más tarde varones y hembras. En la quinta subraza el huevo quedó retenido dentro de la madre y la sexta y séptima subraza por generación sexual. Cuarto continente. El continente Atlante, residuos del originario continente lemuriano. Atlántida fue lo que quedó del hundimiento de Lemuria hace 8 millones de años. La raza Atlante es descendiente directa de la raza lemuriana, muy parecida a la nuestra, se reproduce por sexo y eran muy psíquicos. Se cuenta que poseían una extraordinaria civilización capaz de hacer máquinas que pudieran volar. Es interesante como el Mahabharata, antiguo libro religioso hindú que data de unos 6000 años hace, cuenta de una guerra donde se utilizaban artefactos voladores llamados vimanas que funcionaban utilizando mercurio. La tecnología atlante estaba basada en el uso de pirámides para generar energía eléctrica y en el uso de los cristales de cuarzo que cortaban de diferente manera de acuerdo a su utilidad. El manuscrito troano, que parece escrito hace unos 3500 años entre los mayas del Yucatán, traducido por Leprongeon, da la siguiente descripción del hundimiento de la Atlántida. En el año 6 Can, el 11 Muluk del mes Sac, ocurrieron terribles terremotos, que continuaron sin interrupción hasta el 13 Chen, el país de las colinas de barro. La tierra de Mu fue sacrificada. 2 veces se elevó y de repente desapareció durante la noche mientras la cuenca era continuamente sacudida por fuerzas volcánicas. Estas, unidas, hicieron que la tierra se hundiese y elevase varias veces y en distintos lugares. Al fin la superficie cedió y 10 países se partieron y dispersaron. Incapaces de resistir la fuerza de las convulsiones, se hundieron, con sus 64.000.000 de habitantes 8.060 años antes de que fuese escrito este libro. La primera subraza era de color negra descendientes de los lémures, la segunda de color rojo-marrón surgidas entre 4 y 5 millones de años atrás. Median de 3 a 4 metros de altura disminuyendo su tamaño hasta el actual en la tercera subraza. La tercera subraza era de un color rojo claro y la cuarta ya era de color amarillo. De la quinta subraza surgieron los semitas originales anteriores a los árabes y judíos que ocuparon estas tierras más tarde. Las razas sexta y séptima poseían un color entre amarillo y blanco de donde descienden árabes, persas y egipcios. De la séptima subraza surgen los mongoles. Esta última subraza es descendiente directa de la cuarta subraza que era amarilla como ya dijimos. Estas 2 últimas razas duraron desde 100.000 años atrás hasta hace unos 1000 años, cuando ocurrieron las últimas migraciones mogólicas. Al ser destruido este pueblo, los sobrevivientes se disgregaron por el mundo y formaron las primeras grandes civilizaciones que conocemos. No olvidaron su ciencia, aunque demasiado limitados por las condiciones primitivas de vida en que ahora se encontraban, guardaron su ciencia celosamente y aplicaron lo que pudieron.
A esto se debe, posiblemente, el hallazgo en Irak de antiguas pilas eléctricas pertenecientes a la época del reinado egipcio, o la existencia de una pequeña réplica de un avión con características aerodinámicas de 1000 años de antigüedad encontrado en Colombia, o la aparición de un lente pulido de 2000 años en el cercano Oriente. ¿Qué tal de la aparición de un bisonte de 40.000 años de antigüedad encontrado en las estepas siberianas muerto de un balazo? Claro que estos sorprendentes descubrimientos no corresponden a la época atlante que se hundió hace 75.000 a 80.000 años atrás, pero atestiguan el prevalecimiento de su ciencia. Muchos esoteristas creen que las enseñanzas que aprenden en sus escuelas ocultas son los conocimientos que nos quedan de los legados por los atlantes, aunque hay que aceptar que mucho de este conocimiento se ha perdido con los tiempos y mucho se le ha añadido, pero la ciencia parece estar comprobando lo que hay de cierto en las enseñanzas esotéricas. Para llegar al momento en que estamos primero debemos de hablar de una raza descendiente de los atlantes, la raza aria o quinta raza raíz. Esta raza se desarrolló de una subraza atlante, la semítica original o quinta subraza de la cuarta raza raíz. Sus miembros desarrollaron el olfato y se radicaron por mucho tiempo en el Asia Central. Otras historias tradicionales. Las leyendas que acabamos de ver son las más universales, sin embargo existen otras no tan populares en el ámbito esoterista, pero muy interesantes en las cuales podría haber algo de verdad. Una de ellas explica el por qué se habla del descenso del hombre, porque el diablo es negro y porque se encuentra abajo. Al igual que hoy las diferentes razas llegaron a existir conjuntamente, pues apenas comenzaban a existir los atlantes cuando ya tenían el poder los lémures quienes los superaban en número. Como hemos visto fueron los lémures los primeros en poseer un cuerpo denso y en reproducirse sexualmente, en las últimas subrazas. Eran de color negro y su rostro era del tipo de los gigantes de la isla de Pascua tenían en sus manos el dominio del mundo y fueron crueles con las nuevas razas como la roja, la amarilla y la blanca. Los blancos que eran los menos en número y quienes menos poder tenían se refugiaban en las partes más heladas del planeta donde los lémures no podían sobrevivir debido al intenso frío que su piel negra no soportaba. Para la raza blanca los negros eran una especie de demonios que vivían allá abajo dando origen al mito del diablo negro y malvado. Posteriormente los negros fueron perdiendo poder y las minorías lo fueron ganando sin ser por ello menos crueles. Mientras tanto los pueblos se alejaban de la luz, del este por donde sale el sol para moverse al occidente que quedaba allá abajo, debido a que el norte era cada vez más frío y los lémures estaban en extinción. De manera que el hombre cayó de la luz a las tierras de los demonios, las tierras oscuras. Cuando le tocó al pueblo blanco tener el poder no dudó en hacerle cobrar su karma al pueblo negro y a las otras razas esclavizándolas. Esta historia puede ser el resultado de investigaciones que algunos autores esoteristas hayan hecho e interpretado de este modo y por tanto no ser del todo tradicional, pero es interesante la lógica y claridad que nos brinda esta leyenda. Otra del mismo tipo que la anterior se refiere al pueblo maya. Descendientes de los atlantes, de raza roja este pueblo fue en un tiempo antes que en la India y que en Egipto el máximo depositario de las ciencias ocultas. En cualquier parte del mundo, si alguien quería aprender la ciencia esotérica tenía que aprender el dialecto maya. Estos poseían una red de comunicación que se dice atravesaba toda América, pasaba por el estrecho de Bering e incluso por la India y Egipto. Es curioso que en algunos libros sagrados hindúes se cite la venida de un pueblo extranjero del oeste que viajaban en canoas, que se llamaban mayas y que venían a enseñar. Igualmente curioso es que el alfabeto egipcio y maya fueran los mismos, siendo el maya más completo que el egipcio. Luego vendría Jesús a los 13 años a estudiar en Egipto. Más tarde a los 33 años de edad se le escucha decir unas palabras con etimología maya, Eloi abastame sali que traducido significa, Señor me sumerjo en el alba de tu presencia. ¿Aprendería Jesús maya en Egipto o viajaría a México caminando sobre las aguas?
Existen tradiciones mexicanas que hablan de un hombre de tez clara que vino caminando por agua y que les enseñó a rezar y les prometió que volvería. Los mayas lo llamaron Quetzalcóatl o la serpiente emplumada. La prehistoria. Desde este momento en adelante tenemos suficientes datos históricos como para continuar nuestra historia donde la dejamos, en la Edad de Piedra. El continente está hundido, la tecnología perdida. ¿Cómo construir una casa si yo no sé cómo se compone el cemento? Tampoco sé de metalurgia para preparar un hacha y cortar madera, aunque recuerdo haber aprendido ebanistería en la Atlántida. Nunca estudié electricidad. Aunque estudie electricidad, nunca estudié ebanistería, etc. La historia comienza con la escritura, pues esta permite el registro de acontecimientos históricos. Sin escritura se dice que no hay historia, aunque en realidad debería decirse historia escrita, o más correctamente época de la historia escrita conocida, pues ningún historiador podría asegurar que el hombre prehistórico no escribiese. Solo pueden asegurar que de haberlo hecho no se ha encontrado escrito alguno. Comencemos a hablar del Paleolítico o primera época prehistórica del cual nos hablan los historiadores. Esto significa lejana edad de piedra. Es la época más larga de la prehistoria, pues dura desde hace 1.000.000 de años, era glacial, hasta hace 10.000 años AC. No debemos dudar en lo que nos dicen los historiadores de la poca inteligencia de los hombres existentes en esta época. Probablemente ya los verdaderos atlantes habían muerto y el hombre prehistórico era su descendiente, quienes no conocieron excepto por los cuentos de sus padres las maravillas del continente perdido. Es de entender que si con todos nuestros adelantos se nos hace difícil creer en estas historias, ¿cuán difícil no le sería al hombre prehistórico creer los cuentos de sus padres? No debemos pensar que la capacidad de dudar es bien exclusivo del hombre intelectual, pues solo los brutos no creerían en algo aún viéndolo, por lo que quizás muy pocos cavernícolas podrían haber entendido algo de lo que sus padres les contaron. Es menester traer aquí otra leyenda esotérica que cuenta cómo un planeta de nuestro sistema solar explotó, llegando a la Tierra algunos de estos seres que lo poblaban y que en una guerra lo destruyeron. Estos se juntaron con los terrestres y se dice que sus hijos fueron deformes, algunos gigantes y otros cíclopes, etc., y los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres. Génesis 6. ¿Serían los cuerpos cavernícolas fruto de estos supuestos cruces genéticos? El hombre cavernícola, dicen los historiadores, no sabía cultivar la tierra, por lo cual era nómada y cazador. Cuando el alimento se acababa en una zona emigraba a otra. Sus primeros proyectos de ingeniería resultaron del descubrimiento de la piedra sílice, con la cual se podían hacer armas filosas por medio de golpes pequeños que la rompían en capas filosas. Sin embargo, el descubrimiento que más nos interesa se hizo en España. Fue entonces que se descubrieron las cuevas de Altamira llenas de pinturas de animales, en especial bisontes. Pequeñas siluetas parecidas a hombres cazando atrapaban al animal. Los cavernícolas ya habían aplicado el principio esotérico de correspondencias o sincronicidad. El Neolítico. La segunda y última edad prehistórica sucede de 10.000 a 5.000 años AC. El hombre acaba de descubrir que aplicando presión sobre la piedra de sílice puede hacer armas pulidas más perfectas que golpeándolas. Es el Neolítico, la edad de la piedra pulida. Esta etapa es importante ya que se forman las primeras civilizaciones primitivas, se domestican los animales, se hacen tejidos, chozas, y quizás lo más importante, se desarrolla la agricultura. Este tipo de vida agrícola da más tiempo al hombre para fabricar ritos religiosos basados en las estaciones del año y la agricultura, usualmente utilizados para el bienestar de la agricultura. Será una época de estudio. El hombre descubrirá los beneficios curativos de las plantas y finalmente comenzará el estudio de los astros que en civilizaciones posteriores como Caldea, Babilonia, Egipto, Grecia y Roma convirtieron en una ciencia esotérica conocida hoy como la astrología. Es en esta época es que se construye Stonehenge con el propósito de funcionar como un reloj sideral para el estudio de los astros y la celebración de ritos mágicos.
Según el esoterismo tradicional, Stoneage fue construido hace 100.000 años atrás por la sexta subraza atlante o acadiana que duró como imperio hasta el Neolítico aproximadamente. Los conocedores del saber perdido se habían encontrado y formaron clanes de iniciados que guardaban celosamente estos conocimientos, como sería el caso de los primitivos druidas. Egipto. Egipto data de unos 6000 a.C. En él se reunieron la raza blanca, la roja y la negra. En África solo habían pequeñas tribus primitivas con diversas creencias mágicas. Egipto se unió a estas tribus en un solo pueblo y absorbió todo el conocimiento esotérico de las tres razas de la época, de ahí su importancia y el por qué duró durante tanto tiempo como la escuela de esoterismo más grande en Occidente. Son Egipto y Grecia quienes nos dan el nombre del primer maestro de esoterismo que tenemos. Me refiero a Hermes Trismegistro, conocido en Egipto como Tas y por los hebreos como Enoch. Mucho habría que decir de Egipto y su religión y sus guerras, pero no hablaremos mucho de ello pues solo nos interesa la historia de cómo se desarrolla el esoterismo en Egipto y cómo pasa a otras tierras. Para fácil entendimiento del tema diremos que la civilización Egipto se divide en tres imperios: el antiguo imperio que data desde el 2,8 hasta el 2300 a.C. Esta es la época de bronce en Egipto, es cuando se construyen las pirámides, hecho que sin duda prueba la existencia del conocimiento esotérico en Egipto, las astronómicas medidas de esta y la imposibilidad de poder construirse una igual en la actualidad, como la comprobación de su capacidad para condensar energía, no dejan lugar a dudas, máxime si consideramos que los atlantes las usaban y que pues las pirámides son arquitectura atlante. Es interesante que se conozca la existencia de una red de energía magnética en la Tierra y que las pirámides sean uno de tantos monumentos que señalan la posición de puntos localizados en la red y que marcan la intersección de las líneas de energía que componen esta red. La tradición explica que estas energías ayudan al desenvolvimiento del individuo. Quizás a eso se deba el hecho de que la mayoría de estos monumentos sean templos tanto paganos como cristianos. Incluso la montaña del Sinaí donde Jesús hablaba con Dios se encuentra en uno de estos 12 puntos terrestres de alta actividad electromagnética, doctrina que ya era comentada por Platón. El Imperio Medio o Primer Imperio Tebano. Este imperio duró del 2050 al 1750 AC. Después de muchas guerras se restaura la unidad del imperio. Es aquí donde se construye el lago Moeris, de acuerdo con la tradición en honor al maestro Mourya, donde era llevado a cabo un rito de iniciación que dio origen al bautismo. Nuevo Imperio Tebano. Desde el 1580 al 1080 a.C. Es aquí donde comienza nuestra historia, la historia de la orden ocultista más antigua de Occidente, la antigua orden de la Rosa Roja y la Cruz Dorada, o lo que es lo mismo, los Rosacruces. En esta época Egipto se convierte en un gigantesco imperio gobernado por nada más y nada menos que Amosei, primer faraón de esta época y primero en reunir las clases en su propia habitación. No era que no se hubieran reunido antes, sino que, por primera vez tenían el apoyo y la protección de un faraón. Los próximos faraones en seguir al trono siguieron reuniendo a las clases hasta el reinado de Thutmose III, quien organizó los ritos, reglas y ordenanzas de la orden, convirtiéndola en una fraternidad. La sucesión desde Amosei hasta Thutmose III es como sigue: Amosei, Amenhotep I, Thutmose I, Hatshepsut. El 1 de abril de 1489 AC fue establecida la Orden Rosa Cruz por medio de Thutmose III tal y como la conocemos hoy día. Sin embargo aún no poseía el nombre de Rosacruz. Cuenta la tradición que desde entonces se reunían en una de las salas del templo Karnak. Thutmose murió el 17 de marzo en 1447 a.C., sucediendo el mando de la orden a su hijo Amenhotep II, quien reinó del 1448 a 1420 a.C., pasándole el trono a Amenhotep III, que gobernó de 1411 al 1375 a.C.
Amenhotep IV, nacido el 24 de noviembre del 1378 a.C. en Tebas, fue coronado a los 11 años en el 1367 a.C. El faraón es conocido por su reforma religiosa que lo llevó a cambiarse su nombre politeísta de Aman, dios egipcio, o, está satisfecho, por Aknatón, gloria a el único Dios, y a mutilar las inscripciones de los templos dedicados a los diferentes dioses, prohibió el culto politeísta y construyó nuevos edificios destinados al culto a el Dios único y otros destinados para el uso exclusivo de la orden. Construyó en el Emarne un templo en forma de cruz, añadió el símbolo de la rosa y de la cruz a la orden y formó todos los símbolos secretos que se usan en ella. Amenhotep IV muere en el 1250 a.C. un 24 de julio. Este nunca tuvo hijos varones, por lo cual la orden rompió su relación con los faraones. El 9 de octubre de 1399 a.C. había nacido Hermes Trismegistro, próximo gran maestre de la Orden Rosacruz, quien dejó escritos cientos de libros, de los cuales se han descubierto 7 de ellos, y murió como uno de los más grandes iniciados en el Templo Rosacruz de El Emarne el 22 de marzo de 1257 a.C. En el 1203 a.C. la orden comenzó a difundirse por todo el mundo conocido bajo órdenes del Consejo Supremo, pues le quedaba poca vida en Egipto debido al auge del politeísmo y las represalias faraónicas. En el año 1000 llegó a Egipto en busca de estudios el rey judío Salomón, sin embargo se marchó sin terminar sus estudios, faltándole solo una prueba para tener todas las iniciaciones de la orden. Salomón se marcha y más tarde formaría su propia orden, la que hoy es llamada masonería. En el año 600 a.C. muchos griegos comenzaron a viajar a Egipto en busca de sabiduría, entre ellos se inició Pitágoras, quien ingresó en la orden en el 582 a.C. tardó 22 años en lograr la iniciación a manos del sumo sacerdote Sonchis. Había terminado sus estudios cuando Cambises se lanzó a conquistar Egipto. Luego fue a Crotona, Italia, donde fundó una escuela y se casó. Allí enseñaba la ciencia de los números, la reencarnación, la moral, las artes, las ciencias, etc. Sin embargo, su poder llegó a ser tanto y tan influyente en la política griega que los principales políticos de la época se le fueron en contra y le quemaron su escuela con 38 de sus mejores discípulos adentro. Sin embargo, la orden pitagórica siguió existiendo por 250 años más. Así es que a Egipto le debemos las matemáticas, la química, la astronomía, las artes, la escritura, en fin, la cultura. Los griegos no hubiesen tenido siglo de oro sin Egipto. No podemos olvidar la participación de Moisés en Egipto. Moisés era sacerdote de Osiris, estudió en Egipto para el tiempo de Ramsés II, donde era conocido por el nombre de Osarsif. Se cuenta que después de la muerte del guardián egipcio que nos cuenta la Biblia que Moisés mató a causa del abuso que éste cometiera contra un hebreo, viajó Moisés al país de Madián, donde había un templo rosa y cruz que no dependía del sacerdocio pagano egipcio. Su sacerdote se llamaba Jethro, que era un hombre negro. En este templo se adoraba al único Dios. Allí hizo Moisés un viaje astral gracias a un brebaje que Jethro le suministrara para poder encontrar el alma del muerto y pedirle perdón, así expiaría su falta. Fue allí donde escribió en lengua egipcia el Sefer Bereshit, se tradujo al fenicio en época de Salomón. Esdras lo redactó en caracteres arameos y caldeos, idiomas que el sacerdocio hebreo manejaba muy imperfectamente. Luego fue traducido al griego. Si se comprende que en muchos idiomas como el egipcio un carácter o una palabra tienen más de un significado y que estas palabras al ser traducidas solo poseen similitud con otros idiomas en su aspecto más material, entenderemos el por qué la Biblia muestra tan poco valor a los ojos del esoterista moderno. Y aquí se entiende el origen y el porqué de la cábala hebrea que estudiaremos más adelante.
Tomemos como ejemplo la palabra inglesa the call, en nuestro idioma puede ser traducida como llamar o como visitar, sin embargo en nuestro idioma llamar y visitar tienen significados propios y haríamos mal en decirle a alguien, te voy a visitar mañana por teléfono. Si se trata de un idioma antiguo y poco comprendido, la situación se agrava, y si luego se hacen traducciones a nuevos idiomas, el mensaje inicial llega a quedar tan alterado que hasta se vuelve ilógico o incomprensible. Un ejemplo de que esto ha sucedido son los famosos cuernos de Moisés con los que aún hoy se representa. La palabra que fue incorrectamente traducida como cuernos hoy se sabe que realmente debió de ser traducido como rayos de luz y no como cuernos. También el famoso dicho de Jesús de que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos fue mal interpretado, pues la traducción correcta es más fácil que un hilo de pelo de camello pase por el ojo de una aguja. Lo cual es más lógico que la ya famosa frase. Los indoeuropeos. Vamos a trasladarnos a unos 2000 años atrás, para analizar la cultura del pueblo indoeuropeo. Para esta época el pueblo ario bajó de su hogar en el Asia Central y se difundió por toda Europa, constituyéndose en varios imperios que dejaron sus huellas en la historia del esoterismo. Los persas y los celtas llegaron a constituir imperios tan grandes que cubrieron toda Europa, imperios que fueron barridos por Roma al constituirse ésta en el último gran imperio para eso del año 500 a.C. aproximadamente. Estos pueblos habían venido de la India, siendo los brahmanes y los Vedas su raza y sus escritos, creyentes en la reencarnación. Eran chamanes politeístas que gustaban de personificar las fuerzas de la naturaleza que conocían muy bien. El tiempo para ellos era circular, el universo es una esfera, por eso se reencarna, es común la existencia de un dios doble personificado por las dos fases del sol, poniente y saliente, y de una diosa triple personificada por las tres fases de la luna. 3 y 2 son 5, número representado en el pentagrama, símbolo común a todo el pueblo indoeuropeo, que con su vórtice hacia arriba representa a la diosa en actitud receptora, y con la punta hacia abajo representa al dios astado, símbolo del sol en su punto más alto en el trópico de Capricornio. Estas ideas fueron heredadas a los persas, a Roma y a Grecia en la época helénica, y los árabes van a convertir todo en un mismo sistema junto con la cábala hebrea. Así nació la magia ceremonial tal y como se practica hoy día. La propia palabra magia es persa. Los hebreos. Ya hemos hablado de Moisés y de Salomón, también hablamos de Enoc, quien no era otro que Hermes Trismegistro según nos enseña la tradición. Nos queda estudiar un poco sobre la masonería, que constituye la herencia esotérica de los hebreos. Un 70% del saber masónico es de origen cabalístico, aunque hoy día la masonería moderna se ha ido desligando poco a poco de su herencia esotérica y ha degenerado en fraternidades o clubes sociales para aquellos que pueden pagar su membresía. En la época del rey Salomón existía un famoso arquitecto conocido como Hiram Abiv. Salomón necesitaba a alguien que dirigiera la construcción del templo de Jehová y lo mandó a contratar. Hiram era de origen persa. Por órdenes de Salomón, Hiram dividió a los trabajadores en 3 grupos, los que tenían mucha experiencia, los que eran compañeros en el trabajo y los que eran aprendices. A cada uno de los grupos les dio una contraseña y una palabra secreta que debían de decir a la hora de su pago. Todos los días antes y después del trabajo se reunían en grupo para adorar a Dios y resolver todo tipo de asuntos referentes a la gran obra. De esta forma se celebraron las primeras reuniones de los masones o constructores. Más tarde la gran obra consistirá en la construcción del templo interior. Dios deberá habitar en el corazón del hombre y el hombre deberá ganarse ese privilegio siguiendo un estricto código de ética y moral. La construcción de una sociedad nueva y restaurada dirigida al amor de Dios y de todos los seres sin división de credos habrá de ser el último fin. Pero 3 de sus trabajadores deseaban mejor paga y una tarde asaltaron a Hiram y le pidieron la señal y la palabra del grado de maestro para poder cobrar más. Como éste se negó, fue asesinado, le cortaron la garganta,
Le sacaron las entrañas y le cortaron los genitales, relata la leyenda. Los masones construyeron en toda la Edad Media las hermosas catedrales góticas que hoy vemos en toda Europa e Inglaterra, que son arquitectura de su propia invención basadas en su simbología y misterios. Cuando estos se convierten al cristianismo, legan este saber a nuestra cultura en sus construcciones. Durante la época de la Reforma Protestante fueron aceptadas personas que, a pesar de ignorar el arte de la construcción, estaban interesados en la reconstrucción espiritual del templo de Dios, y las logias o centros de trabajo y estudio masónico terminaron revirtiéndose de operativas a especulativas. Durante la misma época muchas logias fueron dirigidas por protestantes. La Iglesia Católica, en su afán de poder, se había vuelto contra la masonería y sus ataques y mentiras fueron causa de que los masones abandonaran la Iglesia. En el 1717 4 logias especulativas se reunieron en Londres y decidieron fundirse para formar la Gran Logia de Inglaterra. En París se creó en 1773 el Gran Oriente de Francia. Estas dos logias son las obediencias a las que están sujetas las logias masónicas de hoy, la primera dominando en los países anglosajones y la segunda en los países latinos. Un último grupo hebreo es de gran importancia, los esenios. La palabra esenio significa ocultos, acostumbraban a vestir de blanco y no era común verlos en sociedad, eran muy callados y solo hablaban entre ellos. Aparentemente eran una ramificación de los Rosacruces y, según creencia de los propios esenios, Jesús habría sido uno de ellos e incluso la había fundado en una vida anterior. Es curioso que los esenios practicaran el rito de la Santa Cena antes del nacimiento de Jesús como un rito de iniciación. Según los propios esenios, Jesús estudió con ellos en una escuela del Monte Carmelo. Frente al lago donde Juan bautizó a Jesús se encontraba la escuela de los esenios, y en este mismo lago eran bañados sus miembros como parte de su rito iniciático. Según esto, Jesucristo fue un apóstol de la fraternidad esenia y fundador de esta en una vida anterior. De ser cierto que estudió en el Carmelo con los esenios, debió de creer en la reencarnación, que era una creencia fundamental de estos. Grecia. La historia de Grecia como pueblo iniciado viene de Egipto, pues de acuerdo a los historiadores, los griegos primitivos, es decir, los cretenses, son descendientes de los mismos egipcios mezclados más tarde con los indoeuropeos. En la época cretense todavía mantenía un contacto constante con Egipto. Estamos nuevamente entre el 1700 al 1200 a.C. Los cretenses poseían una elevada civilización que dominaba el uso del bronce y la cerámica, conocían la perspectiva y tenían en sus casas un sistema de tuberías, uno para el agua limpia y otro para los desperdicios fecales. Esta sociedad sufrió gran atraso al ser invadidos por los aqueos, tribus salvajes indoeuropeas. Más tarde serían conquistados por los dorios, ya civilizados por su larga estadía en tierras pastoriles. Estas invasiones causaron el olvido de la escritura y las artes. Hace unos 600 años comenzaron a viajar los primeros filósofos a Egipto. Más tarde Alejandro Magno conquistara Egipto, al morir es sucedido por Ptolomeo, y quien se hace faraón, un griego gobernando a Egipto. Para mantener contentos tanto a egipcios como a griegos, envía a dos sacerdotes, uno griego y otro egipcio, a formar una síntesis de ambas religiones. Este hecho da origen al helenismo, reforma religiosa a la que luego se le unirá Roma en un intento por acabar con la diversidad de credos, pues un imperio no podía durar mucho si estaba dividido. Por primera vez todo el mundo pagano estaba unido en un solo culto, pero no durará mucho. El cristianismo se acerca. La Edad Media. Es en esta época donde el esoterismo toma el nombre de ocultismo. Anteriormente se enseñaba en las escuelas de misterios en Grecia y Egipto, ahora no se trataba de misterios que se sabían y se enseñaban a los iniciados, sino se trata de que los mismos iniciados tenían que ocultarse. La Iglesia, que amenazaba con mandar a la hoguera a todos los que tuvieran enseñanzas distintas a ella. Por medio de la mentira, de una campaña de difamación, se acusó a los paganos de adorar al diablo,
concepto que no existía en sus creencias. Algunos incluso ignoraban todo lo relacionado a la magia y el esoterismo. Solo bastaba que algún enemigo dijese que este o aquel era brujo para que fuese condenado a la hoguera. Por algo los renacentistas la llamaron la época oscura. La persecución comenzó con los gnósticos, cristianos de tendencia platónica que como ésta afirmaba que Dios no había creado al mundo, pues si Dios es el todo, ¿dónde está el espacio para crear algo nuevo? Se hablaba pues al igual que en la cábala de un desdoblamiento y de emanaciones, es decir, el mundo, el hombre, es Dios transformado, el demiurgo, era el desdoblamiento de Dios, la oscura faz de los cabalistas hebreos. Para los gnósticos Cristo no es un hombre, es una fuerza universal. La inteligencia de la creación y el trabajo del cristiano es permitir que Cristo resucite dentro de nosotros iluminándonos como lo hizo con sus discípulos el día de Pentecostés. Por esto se les llama gnósticos o los iluminados, los que conocen. Jesús no había enseñado todos sus secretos a las masas y había reservado unas enseñanzas secretas dadas a sus discípulos y que por lo tanto no estaban escritas en los evangelios. Esta oculta enseñanza es poseída por los gnósticos. La salivación vendría del conocimiento correcto de las cosas y su aplicación y no de una fe ciega. Algunos obispos no veían mal en los gnósticos que eran pacíficos y vivían junto con los demás cristianos sin enfrentar directamente a la Iglesia. Para el obispo Clemente de Alejandría se trataba de un cristianismo avanzado para los que tuvieran tendencia mística en vez de devocional como la que promocionaba la Iglesia. Sin embargo, no opino igual Ireneo, obispo de León, quien no dudó en comenzar una campaña de difamación contra las sectas gnósticas que causó la guerra entre la Iglesia y estos. Triste es la historia de los cátaros, gnósticos del área de Languedoc. Nos trasladamos al siglo IX después de Cristo. Los cátaros tenían como centro de operaciones un castillo a 1207 metros de altura en una montaña. Allí guardaban un tesoro en oro y plata y se ha dicho que poseían el Santo Grial entre sus posesiones. Pierre Roger de Mirecourt proporcionó 100 caballeros y sargentos para la protección del castillo y sus alrededores, que eran entre 400 y 500 metros cúbicos. Allí llevaban los cátaros una vida de meditación y contemplación en pequeños cuartos a semejanza de los monasterios modernos. El interés que sentía la Iglesia por apoderarse de estas tierras y sus tesoros, de eliminar la competencia teológica, fue el verdadero motivo para que atacaran el castillo y quemaran a sus miembros. Los que sobrevivieron escaparon a los montes y no se ha vuelto a saber de ellos. Los templarios. Cuando hablamos del desarrollo del esoterismo cristiano, no podemos olvidarnos de la importancia de la Orden del Templo o templarios. Fundada en el 1119 como una orden religiosa y militar con el objeto de proteger las peregrinaciones a Tierra Santa, y juramentados en las ruinas del templo del rey Salomón, de ahí su nombre. El Papa Honorio II reconoció a los templarios como una orden independiente en el 1128, otorgándoles una autonomía que los mantenía exentos de impuestos locales. Podían establecer a la sociedad sus propios impuestos, tenían inmunidad ante las autoridades judiciales, podían nombrar su propia clerecía y respondían solo al Papa. Hacia principios del siglo XIV, los templarios se habían convertido en una de las más poderosas organizaciones de Europa, contando con ramificaciones en Escocia, Inglaterra, Nápoles, Aragón, Castilla, Portugal y Alemania. Mantuvieron relaciones estrechas con los sufí, participando de sus conocimientos esotéricos sobre la alquimia y la quebale. El rey Felipe IV de Francia, llamado el Justo, se había endeudado con los templarios y se hallaba irritado por la protección que la Iglesia le daba a esta orden. El rey decidió que la riqueza de los templarios era su último recurso para obtener fondos y el 13 de octubre de 1307 ordenó la confiscación del templo de París y el arresto del gran maestre Jacques de Moulay, de 140 templarios y todos los que hubiesen en Francia.
Acusados de herejía y de blasfemia, los detenidos fueron horriblemente torturados para obtener sus confesiones. Felipe necesitaba el apoyo de la Iglesia y obligó a Clemente V, Papa de Avignon, a firmar un bula que autorizaba el enjuiciamiento de los templarios y las confiscaciones de sus propiedades. Las torturas y los juicios se prolongaron durante 7 años, mientras el rey y el papa discutían cuestiones de jurisdicción y sobre el pago de las propiedades. El papa Clemente V abolió oficialmente la orden y todas sus ramificaciones en el 1312, durante el Concilio de Viena, transfiriendo todas sus propiedades a la Orden de los Hospitalarios y a la Orden de Malta. España y Portugal auxiliaron a los templarios permitiéndoles unirse a sus órdenes caballerescas no templarías. En el 1314 se le ofreció al gran maestre Dimo Ulá condenarlo a cadena perpetua en vez de ser quemado vivo si confesaba sus delitos en público. Dimo Ulá, que había sido amigo de Felipe IV y padrino de una de sus hijas, frustró los propósitos del rey al proclamar públicamente su inocencia y la de los templarios. Felipe IV, enfurecido, sentenció entonces al gran maestre a ser quemado vivo. Se dice que Moulá maldijo la familia de Felipe IV hasta la 13ª generación y convocó a este y a Clemente V para que en un año se presentara con él en el trono de Dios a ser juzgados. El rey y el papa murieron al par de meses y su dinastía desapareció en una generación. Algunos sobrevivientes escaparon a Escocia disfrazados de masones, albañiles, para disimular su presencia. Como estos conocían el arte de la construcción, se afiliaron a las logias masónicas. Arabia. Arabia va a funcionar como una especie de colador donde pasan todas las corrientes esotéricas de la época y se convierten en un solo sistema constituido por la práctica de la magia, la cábala, la astrología y la alquimia. Sucede que la religión primitiva de Arabia antes de la reforma de Mahoma, 57-16-32 d.C., era politeísta, creían en la existencia de numerosos djinns, genios invisibles que intervenían en todos los asuntos de los hombres. Cada familia tenía su culto particular a su djinn. Mahoma incitó al pueblo árabe a la guerra contra todo enemigo de su fe, bastaba no creer en Mahoma para ser creído enemigo. En menos de 100 años los árabes conquistaran un inmenso imperio que se extendió por la costa sur del Mediterráneo, desde España al Asia Menor. Entre el 634 al 651 después de Cristo conquistan a Egipto y a Persia, la tierra de los misterios y la magia. La propia palabra magia utilizada por los árabes para designar los ritos cabalísticos hebreos es persa y solía designar a los sacerdotes persas. ¿Cómo vino entonces a designar la palabra magia a ritos de carácter hebreo? Indudablemente este fue el trabajo de los árabes, fundir las enseñanzas hebreas con las persas. Como si esto no bastara, los árabes se establecen en el Valle del Indo y un siglo más tarde habrían de penetrar hasta el centro de la India, la tierra de los antiguos misterios. Los árabes tradujeron las obras clásicas de los griegos, crearon el álgebra y la propia palabra alquimia, filosofía y método de los ocultistas medievales consistente en el descubrimiento del elixir de la larga vida, la conversión del plomo en oro, del ser mortal en inmortal y de la cual surge la química moderna, es árabe aunque esta ciencia era practicada mucho antes en Egipto, la India y China. El Renacimiento. En el año 1453 fue inventada la imprenta por Gutenberg. Los primeros libros a ser impresos fueron los de la antigüedad grecorromana, libros de filosofía, mitos y leyendas que ilustraron al mundo y que causaron un renacimiento de los intereses espirituales y sobre todo un renacimiento a las ciencias ocultas. Los árabes no tardaron en publicar sus libros de astrología y magia. Uno de los más antiguos sobre el tema que nos ha llegado hasta hoy es Die Kalte Philosophia, escrito en 1510 por Cornelio Agripa, quien explica en él mismo haber obtenido este conocimiento de los árabes. En la Edad Media la Iglesia fue el principal modo de gobierno, se trataba de una teocracia. De acuerdo con las creencias de la época, las personas no tenían derecho a mejorar su calidad de vida.
Jesús había dicho que los ricos no entrarían al reino de los cielos y los campesinos solo les preocupaba la entrada al mismo. Igualmente solo los clérigos tenían acceso a los libros que eran escritos en códices, fuera de ellos muy pocos tenían conocimiento de las obras clásicas y herejes. El pueblo adquiría el conocimiento tradicional por medio de los juglares quienes cantaban la historia de los héroes y santos, divirtiendo e instruyéndolo. Una vez inventada la imprenta, la lectura se populariza y comienza toda una labor de traducción de obras latinas y griegas a las consecuentes lenguas vernáculas europeas. Estos son los llamados humanistas. Surgen también los llamados renacentistas, que incluirán un poco de sí mismos, siendo estos más originales en sus trabajos que los humanistas, quienes se limitaban solo a copiar las obras clásicas. Sin embargo, no todos conocían la lectura y por tanto el conocimiento se mantiene entre la Iglesia, los nobles y ahora por primera vez, en una nueva clase social compuesta por los comerciantes, conocida como los burgueses o clase media. En esta época de resurgimiento intelectual donde se conocen por primera vez las universidades es que nos encontramos con Cornelius Agripa. Su nombre real era Erich Cornelius, nació en Alemania, en la ciudad de Colonia en el 1486. Asistió a la Universidad de Colonia siendo aún joven, cosa rara para aquellos tiempos, allí estudió a los neoplatónicos y la cábala. A los 20 años era secretario de la corte de Maximiliano, cabeza del Imperio Romano. Más tarde viajó a Francia y obtuvo el grado de doctor en teología en la Universidad de Dole. Fue allí donde escribió a los 24 el libro antes mencionado Filosofía Oculta, donde exponía que la magia tiene que ver con las capacidades ignoradas de la mente, de manera que podríamos considerarlo como precursor de la parapsicología moderna. Afirma que la capacidad imaginativa posee un dominio sobre el alma, causando una transmutación sensible alterando los accidentes del cuerpo. Sin embargo, la mentalidad de las masas aún no estaba preparada para entenderlo y murió incomprendido a los 50 años de edad, confinado en Grenoble por disposición del rey Francisco I. En el año 1460, el gobernador de Florencia, Coximo de Medexia, adquiere un manuscrito griego compuesto por 14 libelios o libros atribuidos a Hermes Trismegisto, con lo que surgiría un nuevo interés en el hermetismo en Europa. Pico, conde de Mirandola, nació en 1463, protegido de Lorenzo de Medici, sucesor de Coximo. Añadió al hermetismo sus conocimientos de cábala hebrea y la astrología, medicinas y álgebra árabe. A los 31 años de edad compuso 900 tesis sobre su nueva teología y desafió a todos los intelectuales que desearan debatir sus tesis, comprometiéndose a pagarles el viaje. Aunque el debate nunca se llevó a cabo con los intelectuales, sí se llevó a cabo con la Iglesia, que clasificó a las tesis de herejía por medio de una bula hecha por el Papa Inocencio VIII el 4 de agosto del 1457. Pico redactó una apología donde defendía sus tesis. Pico murió a los 31 años de edad, pero dio nueva vida y forma al antiguo hermetismo egipcio. Seguidor suyo fue Giordano Bruno, nacido en 1548, vivió en el Vesubio en Italia. Hermetista y cabalista al igual que Pico, poseía una cosmovisión avanzada para su época y fue público defensor de las ideas de Copérnico, e incluso se le adelantó a Einstein afirmando la relatividad existente en el universo. Considerado como hereje impenitente por la Iglesia, fue quemado vivo en Roma en el año 1600. Como si fuese poco, con estos dos hermetistas, contemporáneo suyo fue John Dee, nacido en 1527 e hijo de un modesto funcionario de Enrique VIII, fue admitido en la Universidad de Cambridge a los 15 años. Durmiendo solo 4 horas diarias logró asimilar un gran caudal de conocimientos y a los 19 años fue nombrado profesor ayudante en el recién fundado Trinity College. Volvió a Inglaterra a los 24 años con fama de sabio, fue detenido acusado de traición y enviado a la cárcel. John Dee le había leído el horóscopo a la reina Maria Tudor, a quien no le agradó el mismo y lo mandó a encerrar por esto.
Agraciadamente fue declarado inocente y puesto en libertad en 1555. Di a cabo retirándose al campo donde reunió una biblioteca de 4000 volúmenes, hazaña asombrosa si se considera que la de Cambridge poseía 451 libros y manuscritos. La obra por la que se le conoce fue por fundar el segundo sistema de magia ritual más afamado, el llamado enoquiano. El primero es el ritual cabalístico de la alta magia. Esto fue posible con la ayuda de Edward Kelly, psíquico que se comunicaba con los ángeles, quienes le revelaron el sistema de magia enoquiano. En una ocasión, Dee profetizó la decapitación de una mujer hermosa. La advertencia del ataque por mar de una potencia extranjera y la muerte de María Estuardo por ejecución en 1587, tal como él lo había descrito. En 1583 predijo el conflicto entre la Armada Invencible Española e Inglaterra en 1588. Dee murió en el 1608 a los 81 años de edad. Neoclasicismo. Es esta una época importante en el desarrollo del esoterismo europeo, especialmente en Francia donde se están expandiendo las llamadas logias especulativas de carácter altamente filosófico. Durante esta época vienen a entrar en acción dos de las más enigmáticos y controversiales personajes que en la historia del ocultismo hayan existido, Saint-Germain el Conde y el Conde Cagliostro. Sobre el primero se sabe mucho y muy poco al mismo tiempo. Desde el punto de vista histórico no se sabe casi nada, ni su fecha de nacimiento o su fecha de defunción. En esocultismo se conoce más de él aunque no todo lo que se dice es cierto, verdaderamente existen escuelas pseudoesotéricas que a cada rato inventan un cuento nuevo. Son escuelas que poseen saber oculto pero sus ambiciosos miembros deseosos de poder y prosélitos siempre encuentran momento para contar una historia nueva. Se dice que ya para el 1 de mayo de 1684 ascendió como Mahatma, uno que se liberó de las cadenas de Samsara o de la rueda de la reencarnación. Esto puede ser cierto, si consideramos la existencia de estas creencias en el Tíbet, China, India y en Grecia. Se enseña que los Mahatmas pueden encarnar cuando lo deseen sin necesidad de un progenitor para ayudar a la humanidad. Esto unido al desconocimiento de su fecha de nacimiento y defunción hace que muchos pensemos en la posibilidad de su inmortalidad. En esta fecha, 1 de mayo de 1688, se suponía haber tenido su última encarnación como el príncipe Francisco Bacon, de manera que su vida como el conde de Saint-Germain o como el príncipe Recouchi como también le llaman sucedieron después de su ascensión. Algunas de las encarnaciones anteriores que se le conocen nos llevan hasta 50.000 años atrás donde fue sacerdote de una ciudad en donde ahora está el desierto del Sáhara, en el 1050 a.C. como Samuel, como José el marido de María la Virgen, en el siglo III después de Cristo como San Albano, en el 410 a 85 como Proclo el neoplatonista, en el siglo XIII como Roger Bacon y según algunos en el 1451 encarnó como Cristóbal Colón. Me parecen un poco difícil de aceptar sus supuestas encarnaciones como San José, Merlín el Mago o Cristóbal Colón, no hay muchas escuelas que lo acepten, el resto de las encarnaciones son aceptadas por todas las escuelas. En realidad tanto Saint-Germain como Cagliostro son muy controversiales. Existen datos suficientes para considerarlos impostores, que de hecho siempre han existido en el ocultismo pero también hay datos para hablar de ellos como santos. Todo depende de a qué fuente histórica le creamos, a la de sus seguidores o a la de sus detractores. Se cree que nació en 1710, fecha especulada por los historiadores debido a la edad que aparentaba tener cuando apareció en las cortes europeas. Era el hijo tercero del príncipe de Hungría Ferane Rákóczi II, vestía galantemente, siempre llevaba consigo una sortija de brillantes en cada dedo, hablaba y escribía griego, latín, sánscrito, árabe, chino, alemán, inglés, italiano, portugués y español con fluidez. Practicaba todas las artes y estaba al día en las ciencias de la época siendo su predilecta la alquimia.
Se le reconoce el intentar negociar la paz entre Francia e Inglaterra, pues trabajaba para ambos reyes como doble espía. El problema fue que no le pidió permiso a nadie y fue detenido. Como clarividente intentó alertar a Luis XVI de la próxima revolución, pero no le hicieron caso. Incluso después de su supuesta muerte en 1785 se le apareció a los miembros de la corte francesa para advertirles de la destrucción de la familia real. Los últimos años de su vida los pasó en una residencia que le proporcionó el conde Carl von Hesse para que se consagrara al estudio del ocultismo. Allí funda la logia de los Illuminatis donde inició a Cagliostro y a su esposa. ¿Dónde está lo malo en todo esto? Siempre se le acusó de engañar a las personas diciendo que podía convertir el plomo en oro, y que poseía la clave del elixir de la larga vida. Incluso su título de conde es puesto en duda. Pero, si realmente existen los Mahatmes, ¿no sería lógico que su extraña aparición y facultades causen sospechas, obligándolo a cambiar su nombre y título de vez en cuando para disimular y esconder su verdadera edad? ¿De dónde va a sacar el título de conde alguien que no tiene progenitores, que simplemente apareció? Al conde de Cagliostro también se le conoce por el nombre Giuseppe Balsamo, que era su verdadero nombre. Nació en Palermo, Sicilia en 1743. Fue el hijo de un ignorante maestro calderero. Al morir sus padres, sus tíos lo enviaron a un convento de los Hermanos de la Misericordia cuando tenía cerca de 12 años. Allí aprende a leer y a escribir, matemáticas, a hablar latín y la farmacopea. Se cuenta que para escapar del convento sustituyó la lista de mártires por quienes se debían hacer las oraciones por la de las mujeres públicas más conocidas de Palermo. ¿No es acaso por las almas perdidas por quienes hay que orar? Pero el convento, tal y como él esperaba, lo expulsó. A bordo un barco donde conoció a un noble caballero enfermo, a pesar de los esfuerzos de Giuseppe por salvarle la vida, este murió. Giuseppe tomó su bolsa de dinero donde encontró los papeles que lo convertirían en conde. Se dirigió a Medina en Arabia donde conoció a un alquimista con fama de impostor llamado Altotas, quien se convertirá en su maestro. Con el Cagliostro aprendió griego, hebreo, persa, egipcio y árabe. Juntos recorrieron el mundo visitando Alejandría, Rodas, Grecia, Egipto, Arabia, Persia y Malta, donde Altotas murió. A los 23 años y convertido en conde volvió a Europa. En Roma conoció a Lorenza Feliciani, hija de un amigo suyo, una mujer ignorante pero de rara belleza. Ambos se enamoraron y pocos días después de conocerse huían juntos. Es aquí donde comienza su deshonesta historia. Con Lorenza comienza toda una historia de estafas y engaños. Gracias a esto Cagliostro obtuvo el rango de coronel de Prusia, cuando su esposa sedujo al coronel prusiano Marquis Aghiata y lo lleva hasta su recámara. Cagliostro hace que lo sorprende y el coronel, para mantener su honor a salvo y a Cagliostro callado le da el título. Todo según lo planeado. El conde poseía desde muy niño la capacidad extrasensorial de la clarividencia. Cuando necesitaba dinero daba uso de ella para pegarse en la lotería. El más famoso de sus presagios lo realizó en París. Invitado por Juana Valais, favorita de María Antonieta, predijo la toma de la Bastilla ocurrida el 14 de julio de 1789, 3 años después de la predicción, aunque para entonces Cagliostro ya no se encontraba en París. Para esta fecha se había iniciado como masón, creyendo que le serviría de medio para llegar a la nobleza y ganar dinero. En esta ocasión su intento falló y terminó aceptando las enseñanzas masónicas y convirtiéndose en un verdadero iniciado a manos del conde de Saint-Germain. Incluso desarrolló su propio sistema de masonería a la que llamó masonería egipcia. En 1777 él y su esposa fueron engañados por la condesa de Lemat, que cometió una estafa de 1.6 millones de francos por un collar supuestamente destinado a la reina María Antonieta y acusó a Cagliostro de robarse el collar.
Como consecuencia fueron arrestados por 9 meses y fueron perdonados al descubrirse la verdad. Entonces se marcharon a Inglaterra donde predijeron la Revolución Francesa. Fue entonces que un periódico publicó todas las intrigas de Cagliostro en su juventud manchando su reputación. Escapando del escándalo fueron a Roma donde creó la masonería egipcia. La iglesia hizo que lo detuvieran y lo metieron en un calabozo. Sucedió que su esposa le dijo a su padre lo arrepentida que estaba de los crímenes que había cometido junto a Cagliostro y su padre, la convenció de que debía confesarse. Cagliostro fue sentenciado a muerte el 7 de abril de 1791 y Lorenza a cadena perpetua en un convento en Roma donde murió en 1794. El Papa Pío XI conmutó la sentencia a cadena perpetua en San Leo donde pasó Cagliostro 4 años en una celda subterránea y murió el 6 de mayo del 1795. Algunos alegan que había escapado milagrosamente corriéndose el rumor durante años por toda Europa incluso Rusia. La vida de Cagliostro debe ser un ejemplo para todo ocultista, estafador de profesión, no puede permanecer en las sombras al ser iluminado por la luz de la masonería. Esperaba engañar a los nobles masones y no pudo más que conmoverse y sentirse fascinado por su sabiduría. De esta forma inició una nueva vida dedicado a ayudar y enseñar, construyendo su propio rito masónico, pero la ley de causa y efecto no perdona y el antiguo estafador ahora es estafado y encarcelado, perdió el amor de su vida y aparentemente murió sin nada excepto la sabiduría oculta. El romanticismo. 1800 a 1900. El interés en lo exótico, el gusto por lo misterioso, la exaltación de los sentimientos, el interés por lo oriental, son algunas características de este importantísimo periodo histórico para las ciencias ocultas. Nuevamente como en la antigüedad pagana se puede hablar públicamente sobre los ideales y creencias sin ser encarcelado y asesinado como castigo. Es este factor el que convierte a este periodo en uno de los más importantes en la historia del ocultismo. Ahora se puede creer en lo que se estima conveniente y las ciencias servirán de apoyo hasta cierto punto claro para la comprobación de muchas enseñanzas místicas. Este periodo comienza en el 1800, pero aún no se le ha puesto fecha límite y por lo tanto podemos decir que aún estamos dentro de él. El romanticismo es el ideal de nuestra sociedad, una sociedad culta, científica basada en el principio del amor. Hoy día no podría ser concebido un matrimonio sin amor. Por tanto el romanticismo no ha menguado en el siglo XX, solo se ha fortalecido. Prueba de esto es el surgimiento de los grupos de la nueva era que enseñan que el único Dios se llama amor, la única religión se llama amar, el único pecado es no actuar con amor y la evolución implica en convertirnos en seres más sensibles con mayor capacidad para amar. En esta época nace en París en 1810 Alphonse Louis Constant, mejor conocido por su seudónimo Eliphas Levi. Hijo de un pobre zapatero, mostró desde niño un sincero interés por la religión, por lo que ingresó en el seminario de San Sulpicio, devoto original e independiente, acabó expulsado por profesar extrañas doctrinas. Alrededor de los 30 años Levi se casó con una muchacha de 16, pero su matrimonio duró poco pues ella lo abandonó. Durante los 10 años siguientes Eliphas Levi se inició en la Società Rosacruciana en Anglia, Inglaterra, fundada por William Wren Westcott, quien funda en 1588 la famosa Orden del Amanecer Dorado. Versado en cábala y magia, siempre se esforzó por encontrar armonía entre el catolicismo rampante y las enseñanzas esotéricas. Con tal intención escribe Dogma y Ritual de la Alta Magia. Se trata de un clásico, en la década del 1850, donde enseña que el poder del mago radica en la voluntad, al igual que Cornelius Agrippa. Conocidos son sus interpretaciones del tarot. Para Eliphas era la Biblia del ocultismo cuyo perfecto entendimiento develaba todos los misterios. El propio término ocultismo es utilizado por primera vez por Levi para designar la tradición masónica.
Eliphas Leví murió en 1875, fecha de nacimiento de la Sociedad Teosófica y también de Aleister Crowley, también llamado Maestro Therion. Madame Blavatsky. Nacida en Rusia en el 1831, mostraba dones de psiquismo desde muy pequeña. Su abuela, quien la crió desde los 11 años, llamada Elena Pavlovna de Fadeev, era una princesa de la familia Dolgovaurov. A los 17 años se casó con un hombre 3 veces mayor que ella, Nikifor Blavatsky. El matrimonio no se consumó y ella lo abandonó varios meses después de la boda. Desde el 1848 al 1858 viajó por todo el mundo. Alegó haber viajado al Tíbet para estudiar con los maestros, Mahatmas, durante 2 años. Elena Petrova Blavatsky emigró a el estado de Nueva York en los Estados Unidos de Norteamérica en 1873. Se casó por segunda vez con un campesino ruso llamado Michael Sebetanelli, pues creía que su primer esposo ya había fallecido. Al enterarse que su esposo aún seguía con vida, se divorció de Betanelli por deserción. En septiembre de 1875 funda la Sociedad Teosófica junto a su gran amigo el coronel Henry C. Olcott, quien además era abogado. En 1882 mudó las oficinas de la sociedad a Madrás, en la India, donde aún está la sede de la sociedad, que creció rápidamente. Los objetivos básicos para los cuales Blavatsky formó esta sociedad son básicamente 3. Crear un núcleo de fraternidad universal. Estudiar comparativamente todas las religiones, ciencias y filosofías. El desarrollo de las facultades psíquicas en el hombre. Bajo el lema Satyat Nasti Amparo Dharma, no hay religión más elevada que la verdad. Pronto comenzaron a reunirse y constituirse las primeras logias de discusión y la polémica, y el revuelo no se hizo esperar. En diciembre de 1884 la Sociedad de Investigaciones Psíquicas investigó a Blavatsky y sus supuestos poderes psíquicos, informando para la primavera de ese mismo año que Blavatsky era un fraude. En 1986 la Sociedad de Investigaciones Psíquicas publicó un pequeño artículo en su jornal declarando que el informe de Hudson había sido prejuicioso, que había ignorado cualquier evidencia favorable, que no había obtenido pruebas concluyentes del fraude de HPV y que la sociedad ofrecía sus disculpas, 95 años después de haber muerto Blavatsky. Blavatsky se marchó a Alemania debido al escándalo, donde enfermó y murió el 8 de mayo del 1891. HPV fue la primera persona en revelar a Occidente las secretas enseñanzas de Oriente y la primera en hablar acerca de los maestros inmortales con quienes tenía contacto. Criticó el espiritismo y la charlatanería tras las ciencias ocultas que declaraba distintas al ocultismo. Dado el auge del espiritismo en aquella época y del materialismo rampante, es fácil entender el por qué fue juzgada con tanta dureza. Sus enseñanzas en realidad eran demasiado adelantadas para la época, incluso para los hombres de ciencia. En su última obra literaria llamada La Doctrina Secreta, en 6 tomos, en su segundo tomo, habla sobre la divisibilidad del átomo, creído como imposible para aquella época y un hecho científicamente comprobado hoy. El propio Albert Einstein era un admirador de esta obra y de ahí adoptó su teoría de la relatividad, pues para Blavatsky la materia y la energía eran lo mismo, teoría que no fue comprobada hasta el 1950, 59 años después de la muerte de Blavatsky. Todavía quedan muchas enseñanzas suyas que no han sido comprobadas, pero las teorías de la mecánica cuántica, también llamada la nueva física, se le acercan mucho. Es curioso que nadie hablase de los maestros ascendidos hasta después de la muerte de Blavatsky, cuando se desató una verdadera fiebre. En su libro La clave de la teosofía, Blavatsky denuncia a muchas personas que alegaban comunicarse con maestros más elevados que los de ella, de los cuales se defiende diciendo: yo solo puedo dar testimonio sobre mi propia experiencia, no sobre la de los demás. Efectivamente, el esoterismo está basado en la experiencia propia y no en el dogma. Un verdadero ocultista no va donde un médium para comunicarse con los maestros, intenta ser uno de ellos.
Muchos de los grupos existentes después de Blavatsky son una pobre imitación de la sociedad teosófica y con el pasar de los años ha quedado demostrado la falsedad de los supuestos contactos con los maestros de estas organizaciones como más tarde lo discutiremos. La teosofía, lejos de pretender que sus seguidores acaten ciegamente las supuestas enseñanzas de algún maestro del más allá canalizados a través de un medium, invita a los interesados a disertar y discutir libremente y sin ataduras ni mordazas, basados siempre en el sentido común y la lógica. Las enseñanzas que ésta ofrece y como ya se dijo anteriormente nos incitan al desarrollo de nuestras propias facultades internas para que podamos ver por nosotros mismos la realidad de lo que antes solo conocíamos de oídas. La masonería y la teosofía son las dos únicas instituciones de enseñanzas esotéricas dignas de confiar, el resto podrían considerarse pseudoesotéricas. La masonería constituye la tradición occidental, rosacrucismo, cábala, astrología, alquimia, filosofía, etc. La teosofía es la tradición esotérica oriental, chakras, reencarnación, karma, mehatmes, etc. Charles W. Leadbeater. Nacido el 17 de febrero del 1847 en Inglaterra, en su juventud logra entrar a la Universidad de Oxford, pero tuvo que abandonar sus estudios debido a la quiebra de un banco donde su familia había invertido mucho capital. A los 32 años se hizo sacerdote de la Iglesia de Inglaterra. Fue leyendo el libro de teosofía titulado El mundo oculto de Zenith, que se interesó por ella e ingresó a la sociedad para eso del 1883. En el 1884 se dirigió a la India en busca de los maestros con Blavatsky y ya para el 1885 pudo ponerse en contacto con uno de ellos. El resultado de su entrenamiento con el maestro fue el desarrollo de una alta y precisa capacidad clarividente que le permitió estudiar a fondo los cuerpos del hombre, los chakras, el mundo elemental e incluso los ritos de la Iglesia Católica. Sus libros fueron muy valiosos para la sociedad dando mucha luz sobre lo que acontece en los planos internos. Annie Besant, presidenta de la Sociedad Teosófica a la muerte de Blavatsky, corroboró por medio de sus propios estudios psíquicos las visiones de Leadbeater, e incluso escribieron algunos libros juntos. En 1906 se acusó de perversión de menores a Leadbeater públicamente, pero nunca se le acusó legalmente. Leadbeater, preocupado por la reputación de la Sociedad Teosófica, decidió renunciar a ella hasta que en 1908 se comprobó que las acusaciones eran falsas. La propia Annie Besant le invitó a regresar a la sociedad personalmente. En 1916 junto con Wedgwood funda la Iglesia Católica Liberal y el resto de su vida se dedica a su causa y a la de la teosofía. Muere en 1934 después de haber publicado sus libros sobre la constitución de los cuerpos y el aura. La cámara Kirlian se inventa 5 años después de su muerte. Con esta cámara se puede retratar el doble etéreo o aura de las personas. Sorprendentemente era idéntica a sus descripciones y obedecía a las leyes que ya había descrito Leadbeater con respecto a su conformación, estructura y comportamiento. La Orden del Amanecer Dorado. En la misma forma en que los árabes unieron todo el saber esotérico de la época, así lo hizo la Orden del Amanecer Dorado, fundada en Inglaterra el 1 de mayo de 1888 como una vertiente mágica de la Sociedad Rosacruz de Inglaterra, de la cual Westcott era el fundador. La fundación de la Golden Dawn, como se le llama en inglés, se basó en el descubrimiento de un supuesto manuscrito en 1884 sobre ocultismo y que habría estado escrito en códigos. Entre los fundadores de esta orden se encuentran, aparte de Westcott, William Butler Yeats, poeta y premio Nobel, MacGregor Mathers, teósofo y traductor de textos antiguos, y Alan Bennett, químico y creador de los ritos de la orden, fue el iniciador de Aleister Crowley. También participó el teósofo y científico William Crookes, de manera que esta orden fue la unión de las dos más importantes agrupaciones de la época, la masonería y la teosofía.
La orden estaba constituida por una jerarquía de 10 grados correspondientes a los sefirotes del árbol de la vida cabalístico. Aleister Crowley, afamado por sus prácticas de magia negra, fue iniciado en 1898 y rápidamente entró en conflicto con los fundadores, terminó siendo expulsado de la orden por sus prácticas, razón por la cual se vengo publicando los rituales del amanecer dorado en la revista publicada por él mismo y llamada The Equinox, el equinoccio. Mathers, que anteriormente había puesto a Aleister Crowley como jefe máximo de la orden en Inglaterra, se enojó por la expulsión de Crowley y declaró que Westcott había falsificado el manuscrito que daba fundamento a la orden, lo que llevó al rompimiento de la misma en pequeños grupos descendientes de ella. Época contemporánea. La época contemporánea, lejos de perder romanticismo, lo ha ganado. La ley principal de los movimientos pseudoesotéricos conocidos como la Nueva Era no es otra que la ley del amor. El término Nueva Era fue acuñado por Alice Bell, teósofa nacida en 1880 y muerta en 1949, quien llegó a fundar su propia escuela de esoterismo llamada la Escuela Arcana. Alice alegaba tener contacto con los maestros, pero debido a la incapacidad de los teósofos de la época para saber si decía la verdad o no, ésta se vio obligada de seguir por su cuenta estableciendo su propia escuela. Sus libros hacen referencia constante a la era de Acuario, cuya fecha oscila entre el 1904 y el 2160, era astrológica de 2000 años de duración que traería paz y fraternidad al mundo, sería gobernada por una sola ley, la ley del amor. La era de Acuario o Nueva Era es parecida al Krita Yuga de los brahmanes, que vendrá cuando termine el Kali Yuga o Edad Negra, la cual se supone comenzó el 17 de febrero del 3102 AC. Entonces vendrá desde el cielo y montado en un caballo blanco, Kalki, el Salvador del mundo, última encarnación de Vishnu, segunda persona de la Trinidad, quien traerá la paz y el amor. Esto, según los números hindúes, ocurrirá en el año 428.898 DC, pues el Kali Yuga dura 432.000 años. La diferencia en las fechas es evidente, pero la creencia es la misma, aunque al parecer, serán los brahmanes quienes tengan la razón. Antes de que llegue la nueva era o el Krita Yuga, habrá grandes cataclismos naturales y posiblemente nucleares. Nostradamus, el famoso vidente, predijo una tercera y catastrófica guerra mundial a finales del segundo milenio. Las ideas de fraternidad universal, de un solo gobierno, una sola religión basado en el amor a todo lo creado, propugnado por la teosofía, son los ideales que ha heredado la nueva era. En 1870, contemporánea de Blavatsky, fue Mary Baker Eddy, nacida en 1822, funda la Iglesia de Cristo Científica o Ciencia Cristiana. En 1866, sano de unas heridas internas severas causadas por una caída en el pavimento helado, tomando la Biblia en sus manos, leyó a Mateo 9, 1, 8: levántate de tu lecho y anda. Así se dio cuenta que la enfermedad era una ilusión que podía ser superada y entonces sano. Eddy encebaba que no existe la muerte, que no existe el diablo, que el cielo y el infierno no son lugares y que Dios es el sanador. En algún momento sus enseñanzas debieron de haberse mezclado con la teosofía de carácter principalmente orientalista, y el resultado fueron grupos como I Am, Yo Soy, Unity, y el New Thought Movement, el nuevo pensamiento, de carácter esotérico cristiano. Mary muere en 1910. En el 1883 sería fundada por Julia Strass el Nuevo Pensamiento, posiblemente por seguidores de Mary Baker, donde ya se divulgaban enseñanzas claramente teosóficas. En el 1892 sería fundada Unity en Kansas, Estados Unidos, por Charles Fillmore, basándose en un supuesto contacto entre este y los Mahatmas teosóficos. Sus enseñanzas se basan en el poder del pensamiento positivo o pensamiento mágico y sus bases bíblicas y cristianas. Parecido a Unity, se fundó en 1931 el IAM o Yo Soy, fundado por los norteamericanos G. W. Ballard y Edna, su esposa.
Bayard nació en el 1878 y alegó haberse comunicado con uno de los maestros teosóficos, en este caso con el director del Séptimo Rayo, el maestro Saint-Germain en el año 1930 en un viaje que éste hiciese al monte Shasta en California. Desde entonces comenzó a enseñar el camino para comunicarse con los maestros, el uso de decretos o pensamientos positivos, el contacto con nuestra conciencia superior, la monada o presencia yo soy como él le llamaba, y el advenimiento de una nueva era. En 1940, un 29 de diciembre, Gapador murió. El 1 de enero de 1940 su esposa anunció que su esposo se había convertido en un maestro ascendido, Mahatma, lo que causó que muchas personas abandonaran el movimiento, pues la teosofía enseñaba que la ascensión implicaba un triunfo sobre la muerte y la reencarnación. Las enseñanzas del primer AM tienen bases en la teosofía, pero poseen enseñanzas originales y heterodoxas en el esoterismo recibidas por canalización de las supuestas comunicaciones con los maestros, siendo la experiencia espiritual algo personal. Solo las personas que las experimentan saben, por ahora, la realidad de sus propias afirmaciones. Un ejemplo de lo anteriormente expuesto es el caso del movimiento conocido como la Iglesia Universal y Triunfante, organización de idénticas enseñanzas que el primer AM y muchas veces confundida con esta. En 1958 Mark L. Prophet supuestamente comunicó con el maestro ascendido el Mourya, quien comenzó a dar conferencias sobre sus canalizaciones hasta morir de un infarto cardíaco en el 1973. Su esposa continuó recibiendo mensajes hasta ser acusada a ella y su segundo esposo en 1989 de comprar armas automáticas y una granja de refugio porque la señora Prophet había anunciado una guerra nuclear inminente en marzo del 1990. La ley del amor universal y de la fraternidad universal enseñada por los maestros nada tiene que ver con comprar armas y encerrar a personas en una granja, creando un ambiente de histeria colectiva. Justamente por estos hechos, el aspirante a las ciencias ocultas tiene que ser muy precavido, pues ya había dicho Dante Alighieri en su Divina Comedia, el camino que conduce al cielo pasa por medio del infierno. El esoterismo se encuentra opacado por las escuelas pseudoesotéricas, por eso Blavatsky insistió en no creer en nada que no experimentemos o no nos parezca lógico. Evidente es, que lógico no es, el que los maestros ascendidos recomendasen la adquisición de armas de fuego para defendernos. ¿Defendernos de qué, al fin y al cabo no somos seres inmortales? En 1909 Max Handel funda la fraternidad Rosacruz, The Rosicrucian Fellowship, una vertiente exotérica de la Orden Rosacruz, la cual está realmente constituida por los maestros ascendidos. La Rosacruz por tanto no es una orden oculta existente en el plano físico, sino que se encuentra realmente en el mundo mental superior y solo los que logran la ascensión son verdaderos miembros de la Orden Rosacruz esotérica, a veces también llamada la Hermandad Blanca. Es curioso que respetadas organizaciones rosacruces pretendan ser la única, verdadera y tradicional Orden Rosacruz, considerando a Max Handel como un impostor. Sin embargo aceptan que los verdaderos rosacruces son los maestros ascendidos y que ellos son solo estudiantes del rosacrucismo, miembros del círculo externo de la orden. Entonces les pregunto, ¿no puede una persona que no sea iniciado en vuestra organización ser iniciada en la Hermandad Blanca o verdadera Orden Rosacruz? Evidentemente todo el que aprenda a controlar su ser inferior se convierte en Rosacruz, pues su espíritu simbolizado por la rosa domina sobre la cruz, símbolo del cuerpo material o cuaternario inferior. Max Handel fue teósofo, pero como otros de su época tuvo que abandonar la sociedad al no recibir apoyo cuando éste afirmó tener contacto con los maestros. ¿Y cómo podrían dárselo si solo él sabe si su experiencia fue real o no? En el 1946 fue desarrollado el movimiento de metafísica cristiana, fundado por Connie Méndez, venezolana y antiguo miembro de Unity. Connie alegaba haber tenido contacto con Charles Fillmore después de muerto, quien según ella había llegado a la ascensión.
Según su relato, Charles le pidió a Connie que le dijese a sus hijos que revelaran todos los secretos acerca de los maestros, prohibición que el propio Charles habría hecho en vida. Pero ahora que soy un maestro me he dado cuenta de mi error, le decía Fillmore a Connie. El resultado fue que no le creyeron y Connie decidió formar su propia escuela. Connie Méndez apoyó al primero AM, al Nuevo Pensamiento, al Puente de la Libertad en sus enseñanzas y publicó la revista El Nuevo Pensamiento, que era una colección de artículos de la fundadora, de Teosofía y de las otras escuelas, una típica revista nueva era, gozando del sincretismo del mismo. Connie alegó cambios en el orden de la jerarquía dentro de la Hermandad Blanca. Según ella ya habíamos entrado en la sexta raza raíz e incluso ya estaban encarnando algunos pocos de la séptima raza raíz, pues el atraso evolutivo ocurrido en la cuarta raza raíz, la Atlante, hizo necesario que las razas comenzaran su evolución juntas para darle oportunidad a los atrasados atlantes de alcanzar la ascensión antes que el presente periodo de evolución se cierre y tengan que perder miles de años en espera de una nueva oportunidad para terminar su desarrollo. Los cambios por ella mencionados corresponden con los que Blavatsky anunciara que ocurrirían cuando llegase la sexta y séptima raza raíz a nuestro planeta. Además, a diferencia de los teósofos, enseñaba que los maestros poseían un alma gemela, de manera que para cada uno de los 7 rayos había un maestro ascendido y una maestra ascendida, lo cual es un disparate pues los maestros no poseen sexualidad alguna según Blavatsky, y los cuerpos de hombre con que se presentan en la tierra son creados por ellos al encarnar y corresponden al último cuerpo con que se les conociera antes de la ascensión, de manera que la ausencia de cuerpos femeninos en la Hermandad Blanca no se debe a ideas machistas, sino al hecho de que los maestros escogían cuerpos masculinos para encarnar por la oportunidad que en aquellos tiempos se les daba a los hombres y se les negaba a las mujeres. Más hoy por hoy, donde ya la mujer puede ocupar puestos de importancia en el gobierno del mundo, no deberíamos sorprendernos de que el llamado maestro Saint Germain encarne como presidenta de los Estados Unidos de América. Connie Méndez afirmaba también que bastaba con pensar: yo soy inmortal, mi cuerpo se regenera cada 7 años, no hay razón para envejecer para no volverse viejo. Sin embargo, ella murió prematuramente envejecida. El movimiento más reciente que ha desarrollado el interés por el chamanismo americano y europeo, que es propiamente dicho lo que está de moda, fue la Iglesia de Todos los Mundos, o CAW, Church of All Worlds. Fue fundada por Temzel en 1967 y no fue reconocida en Missouri como una religión por no ser una iglesia fundamentalista hasta el 1971. Su dogma era que carecía de dogma, su ley no hacer daño a nadie, su meta era la unión de todas las conciencias. En el 1970 comenzó a interesarse por la ecología y el paganismo. Se dividían en 9 grados llamados según los 9 planetas del sistema solar, sin embargo solo su fundador llegó al 8º círculo y nadie ha llegado al 9º. La CAW adora a la diosa y al dios Carnudos de Europa junto con los 8 festivales paganos y algunos de sus miembros practican la brujería europea. Los grupos de la religión Wicca hoy muy famosos parecen tener su origen en la CAW, o por lo menos esta debe de haber sido fundada por miembros de algún coven o círculo de brujos paganos. De esta forma ha surgido el neopaganismo, que es la tendencia esoterista más de moda en estos momentos. Peligros del New Age. La nueva era no es una religión como tal, con un sistema definido de creencias. Por el contrario, su ecumenismo permite que distintos tipos de creencias se unan en una sola causa, el advenimiento de una nueva era. La interpretación de lo que es la nueva era puede ser tan variante y contradictoria como los grupos que la componen. Dicho de otra manera, para ser un grupo nueva era solo hay que creer en el advenimiento de una nueva era. Esto implica luchar por la causa, la hermandad universal, el ecologismo y el imperio de la ley del amor. Muchos de los grupos nueva era son de descendencia esotérico, otros simplemente no lo son. A esto se debe que dos New Agers no necesariamente tengan las mismas creencias.
Algunas de las más populares ideas en el New Age son: la creencia de que existen muchos universos, más de una verdad, la mente lo crea todo. La creencia en la reencarnación y el karma. El uso de la medicina alternativa. La creencia en que la verdad está en todo, todas las religiones poseen la verdad. Que Dios está dentro de cada uno de nosotros, o que nosotros somos Dios manifestado. Que todo es energía. Algunas de estas ideas parecen poco probables a simple vista, pero un profundo análisis filosófico mostrará la validez de las mismas. Además, las teorías de la mecánica cuántica apoyan ideas como la de la verdad relativa, existen muchos universos, o la de todo es energía. No parece haber problema en el New Age excepto por la influencia del comercialismo, además muchos sectarios interesados en el poder sobre las personas que puede dar el ser un líder New Age y en su remuneración económica, se disfrazan de New Agers cuando en el fondo lo que hay son ideas delirantes e intereses económicos que nada tienen que ver con el verdadero espíritu de la nueva era. De manera que existen dos tipos de nueva era, la esotérico practicada por unos pocos y la exotérica o comercial que es superflua, inexacta en sus ideas, manipuladora, en fin una viva parodia comercial de las ciencias ocultas. Lo anteriormente expuesto es aplicable aquí, no son las llamadas líneas psíquicas, o el visitar a un médium o tarotista lo que hace a un verdadero nueva erista. Estoy de acuerdo con los críticos que esta forma de nueva era es superficial y narcisista. El hombre es una manifestación de Dios, pero de esto no se sigue que el hombre sea Dios o que Dios sea una manifestación del hombre. Del mismo modo que Otelo es una manifestación de Shakespeare, pero Shakespeare no es una manifestación de Otelo. Es cierto que el hombre puede crear su propio universo, pero no lo es el que puede interferir en el universo de los otros a menos que ellos lo permitan. Además, el karma limita lo que el pensamiento positivo puede lograr. Algunos nuevaeristas, aunque muy pocos, usan drogas y practican todo tipo de aberraciones sexuales. Piensan que la nueva era implica una era de libertinaje y que las drogas los conduce a otros planos de la existencia como por ejemplo lo es el plano astral y a superiores estados de conciencia. La realidad es que lo que ven y sienten con las drogas pertenece a un estado inferior de conciencia que el que se posee habitualmente y no a uno superior. La nueva era enseña a amar y a respetar la vida y todos sus componentes, quien realmente ame y valore a su cuerpo y las oportunidades que éste nos da para crecer, no se empeñará tanto en destruirlo de una manera tan estúpida y absurda, pues después de todo no necesitamos estar endrogados para tener experiencias espirituales ya que nosotros mismos somos espíritu. El contacto con el yo superior o con seres extraterrestres es otro instrumento de manipulación. Un hombre dice, mi yo superior, o los extraterrestres, da lo mismo. Me dice que debemos de ir al desierto pues va a suceder avistamientos de platillos voladores. Llega el día indicado, todos se reúnen en el desierto, viene el líder y dice, los seres extraterrestres me indican que vendrán a recogernos en la cuarta dimensión de conciencia, dejemos nuestros cuerpos de tercera dimensión aquí para abordar la nave, ellos nos darán cuerpos nuevos e inmortales. Entonces al otro día un montón de cadáveres en el desierto. No hay nada malo en el New Age como tal. La mayor parte de las críticas que he leído sobre las enseñanzas del movimiento son falsas e implican una falta de entendimiento o de poco interés en comprender las verdaderas enseñanzas de la nueva era. Pero debemos tener cuidado y recordar que en el esoterismo y el New Age lo que cuenta es la experiencia personal y no lo que otros alegan haber experimentado. No es la primera vez en la historia que las ciencias ocultas son usadas para el fraude comercial, siempre ha existido quien profana los misterios para sacar provecho económico. Aléjense del New Age comercial. No caigan en el pecado de la ambición del conocimiento en el que cuenta mi abuelo que cayeron Adán y Eva hace 6000 años atrás y confórmense con sus propias experiencias espirituales que por pocas que sean valen más que muchas, otras fascinantes pero, con la posibilidad de que sean falsas.
Al fin y al cabo recordemos a Hermés Trismegistro, todo tiene dos polos, lo semejante y lo antagónico son lo mismo. Si es así, entonces es como dice el New Age, la verdad está en todo, pero no olviden New Agers que esto implica que la mentira también está en todo, pues todo tiene su opuesto. Pseudoesoterismo. La palabra esotérico es griega. Se piensa que su introductor en el idioma griego fue Pitágoras, quien quiso significar con ella, círculo interior, una verdad que solo le es revelada a unos pocos. Como veremos en el libro que trata sobre teosofía, existe una hermandad de seres que fueron humanos hace muchos siglos atrás y que han conquistado por derecho propio la libertad de la rueda de reencarnaciones. Estos seres evolucionan en otra rueda donde el servicio a la humanidad es el factor que los llevará a la próxima rueda de evolución. Estos hermanos mayores no envejecen y pueden materializarse y vivir con nosotros cuando sea necesario. Son los verdaderos custodios del saber oculto, los que pertenecen al círculo interior. Esta hermandad desde tiempos antiguos comenzó a develar algunos misterios que le era necesario conocer a unas pocas personas para que no se estancaran en su evolución. Llamada también la Hermandad Blanca, desde entonces ha formado en la tierra varias hermandades que entrenacen a aquellas personas que les faltase poco para salir de la rueda de las reencarnaciones. Entre ellas la primera en formarse en Occidente fue la Orden Rosacruz y la Orden Masónica, que es a su vez heredera de las enseñanzas de los Rosacruces. En 1875 Madame Blavatsky reveló por primera vez a la luz pública, por orden de los miembros de la Hermandad Blanca, las enseñanzas que había adquirido en la India con los maestros, que en aquel entonces residían en el Singaste, el Tíbet. Aparentemente la humanidad había evolucionado lo suficiente para entender la sabiduría de los maestros, pues hasta la ciencia oficial había comenzado a redescubrir el saber perdido. Francia acababa de abolir la ley que castigaba la práctica del ocultismo. Blavatsky fue bien controversial y se creyó poco en sus afirmaciones hasta que más tarde los descubrimientos de la ciencia fueron reivindicándola, y aún hoy la ciencia tiene mucho que probar acerca de sus enseñanzas. Igual sucedió con Leadbeater y Annie Besant, que han logrado probar la veracidad de sus testimonios. Sin embargo, inexplicablemente la sociedad perdió contacto con los maestros, al menos ninguno de los próximos presidentes afirmaron tener contacto alguno con ellos. Alice Bailey, teósofa, afirmó tener contacto con dichos maestros, pero como la sociedad teosófica no podía comprobar sus visiones, esta optó por abandonar la sociedad y formar su propio grupo llamado la Escuela Arcana. Desde entonces de la sociedad se han ido formando otros grupos con enseñanzas parecidas en su base y estructura, pero sosteniendo puntos de vista no admitidos por la sociedad, como ya he dicho antes. Afirmaciones de cambio de puesto dentro de la hermandad o de nuevos secretos se han hecho escuchar. La Hermandad Rosacruz de Max Handel es uno de estos grupos. Cuando analizamos su libro Concepto Rosacruz del Cosmos, vemos que utiliza unos términos de carácter cabalístico para designar a las 12 jerarquías creadoras, que son evidentemente incorrectos y sin fundamento para todo estudioso serio de la cábala o la teosofía. En el libro que trata de la cábala veremos la descripción de cada uno de los coros angélicos y entenderemos la inexactitud de las correspondencias hechas por Max Handel. Además, este señala que los animales no poseen cuerpo mental inferior ninguno y que los minerales no contienen cuerpo etérico alguno a excepción del espíritu planetario, cosa que no concuerda con la teosofía. Sin embargo, es posible que Max Handel sí poseyera facultades psíquicas y que, como buen ocultista que era, decidiese estudiar los mundos internos por su cuenta, pero sin embargo a diferencia de Leadbeater no tuvo a nadie que verificara psíquicamente lo que observaba, situación que sin duda da lugar a determinado margen de error. Hoy por hoy la ciencia ha comprobado que los animales sí poseen una inteligencia de poco desarrollo y que los minerales reaccionan eléctricamente a los estímulos externos, y es evidente que sin éter no hay electricidad, pues este es el medio conductor de la misma. Igualmente tenemos a Samael Aun Weah, fundador de la Asociación de Antropología y Ciencias Gnósticas.
Su propio nombre Samael escrito con letra S y no con letra Z es el nombre cabalístico del demonio del falso conocimiento. Además alegaba que era el avatar de la nueva era conocido como Kalki por los hindúes. Sin embargo, la venida de Kalki según los hindúes vendrá tras un gran cataclismo que marcará el fin de la séptima raza y el inicio de la Edad de Oro. El disparate en sus enseñanzas es obvio. En el libro Si hay infierno, si hay diablo, si hay karma afirma que después de 108 reencarnaciones en el reino humano quienes no hayan llegado al adeptado, sus almas purgarán por los 9 círculos infernales que cuenta Dante en la Divina Comedia. Al llegar al 9º círculo llamado el tritocosmo serán desintegradas y el espíritu, distinto al alma pues es inmortal, tendrá que encarnar nuevamente desde el estado mineral hasta el humano viéndose condenado a repetir el círculo hasta que se libere de los agregados psicológicos del ego. Este libro fue escrito en preguntas y respuestas, así que lo arriba afirmado es una síntesis de su doctrina que por lo demás está en contra de lo que cualquier escuela verdaderamente esotérica haya dicho hasta el momento. Además, el conocimiento no se pierde y esto ha sido comprobado por las regresiones hipnóticas. Si esta enseñanza fuera cierta, la gente llevada a sus vidas pasadas en hipnosis o incluso las que han experimentado la vida entre una encarnación y otra recordarían haber sido perros y gatos, cosa que no ha ocurrido. Además, unos perros que ya hayan sido seres humanos no tendrían gran dificultad en aprender a leer y escribir, pues una vez desarrollada una habilidad esta sobrevive vida tras vida. Estas cosas las digo para que las personas no se confundan creyendo que todas las escuelas llamadas ocultistas hayan mantenido inalterables las antiguas enseñanzas. Hay quienes las alteran engañados por sus falsos razonamientos o por conveniencia propia, son las escuelas pseudoesotéricas. Sin embargo, todas las personas que sigan el octuple sendero del Buda u obedezcan a cabalidad la ley de Dios expresada por Jesús, amarás a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo, y rompan los 10 grilletes que se mencionan en la teosofía, lograrán la iniciación propia llegando a convertirse en un maestro ascendido. Sin importar qué religión o grupo les haya ayudado a romper los 10 grilletes de una manera o de otra, no es la teoría la que salva sino la acción. Aquí radica la esencia del karma yoga. Hubo un tiempo en que pensaba que todas las escuelas esotéricas, lejos de enseñar cosas diferentes, cada una poseía la pieza de un enorme rompecabezas que explicaba en una sola teoría todos los misterios del universo. Por eso me propuse estudiar en todas las que pudiera y compararlas. Este trabajo ha rendido y sigue rindiendo frutos muy dulces pero también muy amargos. Hubieron momentos en que dudé de seguir creyendo en el ocultismo, de abandonarlo como un engaño más para las personas deseosas de tener poder. Hasta que me di cuenta que la experiencia espiritual es muy personal y lo que le sirve a uno no le sirve a otro. A un niño una explicación básica sobre un tema le ayuda a entender mejor que una explicación larga, exacta y precisa que no entendería. Así que hay muchas cáscaras en el camino del esoterismo, de la verdad interna, las enseñanzas de las escuelas pseudoesotéricas, puesto que las únicas escuelas esotéricas se encuentran en el mundo mental superior. No son exactas en todos sus detalles, toda la verdad no ha sido revelada, solo la parte que debemos conocer para alcanzar el estado de maestro nos ha sido revelada y nada más. Algunos intentan de llenar sus lagunas con teorías que suenan a esoterismo pero que no lo son. Bien se ha dicho que el camino que conduce al infierno está lleno de buenas intenciones, pero el camino que conduce al cielo también está lleno de malas intenciones. Gente que te quiere vender el cielo o que te dicen ve por allá cuando en realidad hay que ir en sentido contrario, ciegos que guían a ciegos, como dice el maestro. Yo personalmente no he tenido contacto con maestro alguno y mi fe se basa en la lógica y en lo que el tiempo ha comprobado, dándole la razón a los fundadores de la teosofía, a los cabalistas y a los hindúes y budistas. Si no menciono al cristianismo es por haber suprimido y sacado de su seno todo saber esotérico.